dice no puedes amar lo que no conoces, y para un luriganchino es fundamental conocer el pueblito de Lurigancho. Bienvenidos amigos y amigas a Voces y Memorias de mi comunidad San Juan de Lurigancho. Hoy conoceremos la historia de la capital de San Juan de Lurigancho, el pueblito. Así empezó. En el caso de Lima, por ejemplo, surge la reducción indígena de Surco, la de Atevitarte, y aquí la de Lurigancho, y cuyo santo patrono es San Juan Bautista. Una reducción indígena básicamente fue un reasentamiento de la población nativa, en este caso de los pobladores de la quebrada de Canto Grande. Fueron reubicados. Antiguamente las personas vivían en los cerros. Entonces para los españoles lo que hacían era reasentarlos, reubicarlos para tener un mejor control de los tributos y de las personas en general. Entonces en lo que es la ciudad de Lima se hacen diversas reducciones. Una de ellas va a ser el pueblo de Lurigancho, que al principio se llamó pueblo de Todos los Santos de Lurigancho y luego pasó a llamarse San Juan Bautista de Lurigancho. Esta reducción indígena, que es bastante pequeña, obviamente agrupa a los naturales del Valle de Lurigancho, de las zonas de Huachipa y también probablemente de mucho más al interior según los documentos antiguos, ¿no? Es decir, toda esa población que antiguamente abarcaba toda esta parte del Valle de Lima se reubica ahí, pero eran muy pocos en realidad. 1587, en la reducción indígena de San Juan de Lurigancho, de San Juan Bautista de Lurigancho, vivían aproximadamente 367 nativos, ¿no? Muy poca población. Y entonces, ¿cuál fue el proceso histórico del pueblito? Hay que entender que el pueblito ha pasado por un proceso de desarrollo interesante. Alrededor del pueblito vienen a darse lo que es las encomiendas, ¿no? La encomienda de Lurigancho, ¿no? Entonces pasa a manos de diversos encomenderos. Ya luego se eliminan las encomiendas y se pasa a los corregimientos, ¿no? Ya luego con el tiempo, en lugar de corregimientos se dan las haciendas en el Valle de Lurigancho, pero el pueblito de Lurigancho siempre se mantuvo aparte de eso, como reducción indígena. Entonces eso hay que entenderlo bien, por eso es que lo que hay que entender es que el pueblo de Lurigancho siempre le perteneció a la Iglesia Católica hasta el siglo XX. En los años 60, cuando se da lo que ahora sería el poblamiento contemporáneo de San Juan de Lurigancho, el hacendado Checa Solari busca comprar esos terrenos para urbanizar. Pero ahí sucede algo curioso, ¿no? El padre Álvarez Calderón intercede por los vecinos del pueblito ante Landázuri, el arzobispo de aquella época, y le pide que en lugar de vender las tierras del pueblito a Checa Solari, se lo vendan a ellos. Y Landázuri acepta. Entonces los pobladores o vecinos del pueblito van a poder comprar sus terrenos a plazos, ¿no? Y así poder continuar viviendo en sus casas, ¿no? Como hasta ahora. Entonces podemos decir de alguna manera que gracias a esa labor que hizo el padre Álvarez Calderón de intermediario entre los vecinos del pueblito y el arzobispo Landázuri, es que hasta ahorita el pueblito existe. Si Checa Solari lo hubiera comprado, probablemente no existiría el pueblito, tal vez hubiera sido urbanizado de otra manera muy diferente, ¿no? ¿Y cuándo pasa el pueblito a ser capital de San Juan de Lurigancho? Cuando se independiza el Perú, se crea el distrito de Lurigancho a secas. Este distrito de Lurigancho era enorme, provenía desde lo que ahora es nuestro distrito hasta Chosica, y la capital estaba en el pueblito. Luego, cuando se crea Chosica, la capitalidad pasa allá y el pueblito entra en languidece, ¿no? Queda en un lugar secundario. Los nuevos vecinos de Lurigancho deciden pelear por la independencia para retomar a sus nuevos dominios y tener un control administrativo propio, ¿no? Entonces, hasta entonces se pensaba en el pueblito como, digamos, el lugar céntrico, porque eso es lo que existía. Recuerda que estaban haciendo por un lado Canto Grande, Zárate, incluso la familia Palacios dona parte de lo que viene a ser sus tierras ahí cerca al pueblito para la futura alcaldía. Ya se separa de Chosica, el pueblito vuelve a ser la capital, ¿no? Vuelve a ser principal. Ya luego, ¿no? A pesar de que el pueblito era principal, era la capital por ley 16382,
Sin embargo, no se cumple con poner la municipalidad en su lugar, sino que se lo pone en Zárate. El nuevo local municipal se instala en La Lagunita, que tiene el nombre por la abundancia de puquiales que había en la zona, y es donde ahora lo conocemos. El hecho de tener un municipio en Zárate hace pensar de que viene a ser Zárate como un poco la base administrativa principal, central del distrito. Sin embargo, no es así. Se buscaba que se pusiera la municipalidad en un lugar más céntrico, más urbanizado, entre comillas, más moderno, y se propuso pues Zárate, ¿no? Que en ese momento era la urbanización, la primera urbanización y la más antigua y la que estaba en reciente creación, entonces lucía, ¿no? Moderna. Y en el caso de los distritos como San Juan de Lurigancho, en general los de Lima, tienen sus capitales. En el caso de nosotros, la ley 16382 del 13 de enero de 1967 dice fehacientemente de que la capital del distrito de San Juan de Lurigancho es el pueblo de Lurigancho. ¿Y dónde encontramos al pueblito de San Juan de Lurigancho? Ahora es muy fácil ubicarlo. Si nosotros llegamos a la estación Pirámide del Sol, cuando tú bajas, hacia un lado vas a encontrar la placita de armas de San Juan, el Colegio Julio Cetello, y también nuestra capilla. No es una capilla que reemplazó a la original, que se derrumbó en el terremoto de 1944, y esta fue construida por los hacendados y el aporte de los vecinos del Valle Bajo de Lurigancho en el año de 1950. Mira, el pueblito de Lurigancho es una reducción, ¿no? Es un establecimiento tipo ciudad, muy pequeño en realidad y muy reducido. Tiene una plaza muy pequeña y creo que no más de 2 cuadras viene a ser todo el ámbito de lo que antiguamente ha sido pues el pueblo de Lurigancho. El pueblito es por lo pequeño que es y por el cariño, ¿no? ¿Y cómo podemos mantener viva la memoria de nuestro pueblito? Un poco difundir el conocimiento de la historia local, ¿no? Revalorar desde las nuevas plataformas y los espacios virtuales lo que significa para nuestra historia un lugar como el pueblito de Lurigancho. O sea, el nombre que nosotros tenemos se origina en ese pequeño espacio y eso es significativo. Y por tanto hay que introducir dentro de la enseñanza local, dentro de las actividades y proyectos que programemos, el conocimiento del valor que tienen estos lugares para, digamos, permitir una valoración no solamente del conocimiento, del proceso histórico, sino también de actividades turísticas, culturales y otras, ¿no? Que le den cada vez una mejor imagen al distrito. O sea, como quien dice, no puedes amar lo que no conoces, y para un luriganchino es fundamental conocer el pueblito de Lurigancho. Voces y memorias de mi comunidad San Juan de Lurigancho.